Hermanos, quiero invitarlos a que busquemos en la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, de los versículos 19 al 22. Esa va a ser nuestra lectura el día de hoy. Efesios 2, de los versículos 19 al 22. Bueno, la semana pasada abordamos lo necesario de aprender a vivir y la manera en que estas disciplinas como la oración, la meditación, el estudio de las escrituras nos ayudan a habitar este mundo en una relación con nuestro Señor. Y la manera en que esa luz hace lentamente ver la vida de una manera distinta. Y el tema que nos convoca el día de hoy es relaciones en medio del caos. Y es por esta razón que vamos a leer en la escritura Efesios 2. Dice así: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es palabra de nuestro Señor. Y para introducir también este asunto, quiero recordar también las palabras de Jesús en Mateo 24. En esta situación, los discípulos están preguntando sobre las señales de la venida del Señor y la consumación de este siglo. Jesús responde que las señales serán el levantamiento de falsos cristos, de falsos profetas, la persecución de la iglesia de Dios. Y en el versículo 12 de ese capítulo 24 de Mateo dice lo siguiente: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esto implica necesariamente la disminución del amor los unos a los otros. Hay divisiones también en los círculos familiares. De hecho, Jesús mismo, en otra sección también del mismo evangelio, lo menciona, que el Padre iba a estar en contra del Hijo y así sucesivamente. Es curioso porque esta disminución del amor y un menor poder de conexión en la sociedad solamente refleja el aumento de la iniquidad, de la transgresión y de las faltas a la ley, de la anomia. De hecho, esa es la palabra que ocupa la palabra del Señor. Los filósofos y sociólogos concuerdan en que las comunidades están desapareciendo. De hecho, el amigo de acá de nuestra casa, Byung-Chul Han, plantea que esta fragmentación en las comunidades es debido al aumento de una sociedad narcisista, que no se preocupa por el otro, que no escucha al otro. Esto él lo llama la atomización de la sociedad. Y esto, dice él en el libro La desaparición de los rituales, afecta también a la gestión de los sentimientos. Cada vez se generan menos sentimientos comunitarios y a cambio lo que hay son sentimientos pasajeros, pasiones transitorias y estados de un individuo aislado en sí mismo. Como pueden notar, una sociedad atomizada, creciente narcisismo, aislamiento de individuos, estas son las marcas de nuestra sociedad hoy. Para las personas que tienen alguna situación de salud mental alterada, inician ya con una sociedad que restringe su participación. Y sumado a esto, estas mismas personas que experimentan este estado de salud mental alterado sufren a la hora de amar y de ser amados. Ocurre una suerte de intensidad en las distintas emociones que ellos experimentan. La felicidad, la tristeza, todo pareciera que a ellos les duele más. Una simple palabra, frase puede despertar incluso el sentimiento de rechazo, el trauma de abandono o incluso una visión distorsionada del amor propio. Sus percepciones se ven alteradas con constantes dudas, interrogaciones, inseguridad, desconfianza y distintos cuestionamientos que finalmente distorsionan la realidad para ellos. Todo esto provoca el aislamiento e incluso la búsqueda de valor en otras cosas, como de hecho lo vimos también en nuestra serie pasada de ídolos. Realmente, para personas con una situación de salud mental alterada, es más difícil poder relacionarse. Además, que estas personas
sufren distintos síntomas en sus trastornos psicológicos, hay innumerables pensamientos que despiertan emociones intensas, que incluso pueden agravar estas situaciones. Hay palabras, queridos hermanos, que funcionan como gatillos de situaciones traumáticas para ellos, de situaciones estresantes. Los comentarios destructivos realmente pueden ser fatales para este tipo de personas, porque ellos conviven ya de sí con una situación de salud mental alterada. Y es el caso de palabras con las cuales nosotros también herimos a nuestro prójimo. Porque no solamente podemos ser crueles, sino también pecaminosos a la hora de relacionarnos con los demás. Aquellos consejos que para nosotros pueden ser reprensiones, exhortaciones, que pueden ser perfectamente válidas en cualquiera de nuestras situaciones, aquí pueden traer incluso el efecto contrario. ¿Cuáles serían este tipo de frases? Había una autora que señalaba Jano la semana pasada, que es Ana Stout, que es hija del director de L'Abri Brasil, de Guilherme de Carvalho. Y Ana tiene un libro que se llama Fuertes y Débiles, ¿ya? Y ella menciona, dentro de su experiencia, algunas frases que le han dicho y que realmente han roto de cierta manera su corazón y que han quebrado muchas veces estas mismas relaciones dentro de la comunidad. Y voy a dar algunos ejemplos de las frases que ella enumera. Tu vida no es mala. Hay personas que realmente están sufriendo en el mundo. O yo tengo ansiedad y depresión y no soy así como tú. Y debemos comentarlas de inmediato. Para empezar, el sufrimiento no es una competición. No hay necesidad de compararnos. Los trastornos psicológicos tienen síntomas y consecuencias que son reales. No debemos minimizar aquello. Una segunda frase. Tu comportamiento y lo que tú estás haciendo es de ingratitud. Deberías mirar el lado bueno de la vida. Y la semana pasada abordábamos un poco esa frase. Las personas que sufren tienen una percepción distorsionada. Las cosas buenas y coloridas pueden parecer realmente pequeñas delante de los dolores que ellos están viviendo. Y este tipo de frases realmente funcionan como un silenciador, ¿ya? ¿En qué sentido? En que probablemente si utilizas esa frase con algún hermano o hermana, probablemente no va a querer hablar nunca más contigo, ¿ya? La Biblia nos habla incansablemente también de sentimientos que se pueden entregar delante del Señor. El libro de los Salmos es un ejemplo de ello. Entonces, tampoco debemos ser estoicos y fingir que nada ocurre, anular esos sentimientos. Otra frase, ¿cómo puedes estar cansado si no has hecho nada? Pocas veces pensamos que la fatiga, o como también tiene el nombre específico, la anergia, la anedonia, la falta de placer y la falta de energía, son síntomas de distintas patologías de salud mental. Y decir este tipo de comentarios es ignorar estas mismas situaciones. Hay otras frases como, deberías agradecerme por soportarte. Convivir contigo no ha sido fácil. A nadie le gusta oír que su presencia es incómoda, que su presencia es aborrecible. Y escuchar este tipo de comentarios realmente es desmotivante para cualquiera. Otra frase, que esta es sumamente común. Pero si te veo sonriendo siempre, no es posible que tengas un trastorno. Las experiencias realmente son formas diferentes. Las experiencias, las expresiones son de formas diferentes. Las personas reaccionan de formas diversas. Sonreír no significa que alguien es feliz. Así como llorar no significa que alguien sea depresivo, necesariamente. Tenemos que estar abiertos a conocer cuál es la realidad del otro. Lo lamentable, queridos hermanos, es que estas situaciones ocurren en comunidades cristianas. Porque no debemos olvidar que Cristo nos ha reconciliado, nos ha dado una nueva vida y nos ha llamado a ser una comunidad hospitalaria y una comunidad que vive las mutualidades. Esta palabra se repite comúnmente en la Biblia, que es los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Y finalmente ese es el llamado que Dios nos hace para nuestra vida. Cuando leemos los análisis sociales, como el que comentábamos anteriormente, debemos leerlos con vergüenza. Porque muchas veces nosotros
queridos hermanos, hemos sido parte del problema. No hemos amado a nuestros hermanos, no hemos amado al prójimo, incluso no hemos amado a nuestros enemigos. Por esta razón, cuando hablamos de la pérdida de las comunidades y la alienación contra nuestro prójimo, debemos leer la carta de los Efesios. Pablo desde la cárcel enseña a la iglesia de Éfeso sobre la obra reconciliadora de Cristo y cómo a través de su obra ha hecho una familia multiétnica del pacto. ¿Ya? En esta sección del capítulo 2 les recuerda a los judíos y gentiles que ahora en Jesús se ha unificado a una nueva humanidad, a una nueva comunidad. Y de hecho hay versículos anteriores, podríamos perfectamente hacer hasta una serie de Efesios en algún momento, pero, a ver, el pastor ya da el visto bueno. En los versículos anteriores, quiero que me acompañen ahí en los versículos 5 y 6 del mismo capítulo 2, dice así: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como pueden ver, hay aquí un énfasis, ¿ya? Un énfasis que es con Cristo, unidos a Él. Y esto manifiesta necesariamente lo que veníamos hablando, que es esta obra reconciliadora que hace Cristo. Nos reconcilia entre Dios y los hombres. Ahora, en la sección de Efesios que acabamos de leer al inicio, del 19 al versículo 22, tiene un lenguaje similar, ¿ya? Pero que es un poco más imperceptible, ¿ya? El griego, ahí hay palabras que se entienden de mejor manera. Y estas palabras son conciudadano, que está ahí, son polites, en el versículo 19. En el versículo 21 está bien ajustado, que es sunarmologeo. Y en el versículo 22 está juntamente edificados, sunoikodomeo. Ya, lo que estoy diciendo no es para truquearme que estoy aprendiendo griego, sino que lo que quiero mostrarles, queridos hermanos, es que aquí esta porción de la Escritura hace también un énfasis en esta unión, en esta conexión y en esta sincronía. Porque lo que está aquí diciendo es que está acentuando la sincronía con otros cristianos. Pablo habla de nuestra identidad, que tenemos todos juntos, unidos a Cristo, ¿ya? En palabras sencillas, Pablo ahora va a decir que es la iglesia, ¿ya? Y para ilustrar esta manera de relacionarnos, nos va a mostrar que la comunidad usa tres imágenes, ya que ahí la pudieron notar en la lectura: ciudadanía, familia y piedras de un templo, ¿ya? Y vamos a ver cada una ahora dentro de poco. Pero como pueden ver, estos son los énfasis que hace el libro de Efesios. Cristo media la relación entre Dios y los hombres, pero también media la relación entre los unos y los otros, ¿ya? Vamos por la ciudadanía, en el versículo 19a. Las personas que han sido alcanzadas por Dios ya no son extrañas, ¿ya? Pablo quiere enfatizar que los gentiles que se unen a la iglesia no son creyentes de segunda categoría. De hecho, lo más probable es que había una tensión entre judíos y gentiles. Por esto, en la sección anterior de Efesios 2, de los versículos 11 al 18, los está llamando a la unidad y a la paz. Si antes estaban lejos, ahora están acercados por la sangre de Jesús. Pablo escribe en una época en donde era valorada la ciudadanía romana, ¿ya? Por ende, este es un llamado de la ciudadanía a identificarse con esta nueva comunidad. El eje identitario aquí del pueblo de Dios ya no es una raza, ya no es una nación, sino que el eje identitario es Cristo, ¿ya? Entonces, siguiendo esta lógica de la ciudadanía, nosotros somos gobernados por Cristo, aquellos que hemos sido alcanzados por Dios, en donde disfrutamos de los privilegios, pero también se llevan a cabo distintas responsabilidades. Ninguno tiene un mejor lugar que otro en esta ciudad. Todos somos conciudadanos. Y esto habla de una identificación. Y hermanos, lamentablemente por nuestro narcisismo del que hablábamos al inicio, muchas veces nosotros hemos tenido una alta concepción de nosotros mismos, ¿ya?
y hemos alterado nuestra percepción de nuestros conciudadanos, de nuestros otros. Tratamos incluso a personas como cristianos de segunda categoría, ¿ya? Y eso es lamentable, eso no debe ser así, porque que una persona sufra, que una persona esté pasando por algún trastorno psicológico, no debe llevarnos a pensar que otro cristiano es de segunda categoría. Somos conciudadanos. Incluso en el contexto de nuestra serie, hemos visto cómo nosotros hemos creado mitos sobre nuestros mismos hermanos que sufren estos trastornos psicológicos. Nosotros nos hemos vuelto dualistas, hemos sido faltos de amor, hemos sido fríos, incluso como dice Jesús. Nuestro amor se ha enfriado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos desviado de los énfasis que coloca nuestro Señor en nuestros relacionamientos. Dietrich Bonhoeffer tenía una frase en su libro Vida en Comunidad, que es muy sencilla pero es muy potente. Entre tu prójimo y tú está Cristo. No solo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo es el mediador entre nuestras relaciones sociales. Él es quien fundamenta la comunidad de creyentes y la comunidad le pertenece a Jesucristo. Por eso es necesario que tenemos que tener esta imagen de conciudadanos, ¿ya? En donde el único gobernador es nuestro Dios. Lo segundo, utiliza la imagen de familia. La iglesia es una familia, ¿ya? No es casualidad que cuando nos saludamos, de hecho, a veces nos llamamos hermanos o hermanas, ¿ya? Y esto tiene una sencilla razón. Somos hijos del mismo Padre. De hecho, en el versículo 18 del capítulo 2 dice lo siguiente: porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y de hecho, el capítulo anterior, si nos vamos a Efesios 1:5, dice lo siguiente: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. La palabra lo explica muy bien, ¿ya? La iglesia está formada por hermanos y hermanas que han sido adoptados. Por ende, su comunión no es trivial, es una vida juntos. Cuando Pablo piensa en la familia, no está pensando en la familia nuclear, ¿ya? No está pensando solamente en padre, madre, hijo. Está pensando en una familia extendida. ¿Por qué? Por este mismo concepto de la adopción. Ahora, hermanos, la iglesia no es un lugar de consumo. Y la familia tampoco es un lugar de consumo. No es como asistir a Netflix y decidir cuál episodio ver, voy a cambiar a esta persona, a este personaje y voy a ver otra cosa. No es contenido desechable, ni tampoco es para distraernos. Hermanos, la iglesia es una familia, y con todo lo que eso implica, ¿ya? Saben de las complejidades que se viven en una familia. Por eso Pablo es tan enfático en otras porciones de la Escritura en hablar de las mutualidades. Sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero somos invitados por nuestro Señor a amar a nuestros hermanos. De hecho, la Biblia también, en Romanos, con el mismo Pablo diciendo, habla de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es una mutualidad familiar. La familia está para acompañar las distintas situaciones de la vida. Nuestros hermanos que sufren trastornos psicológicos experimentan con intensidad estas emociones. Ciertamente van a llorar, ciertamente se van a alegrar. Y como iglesia nosotros tenemos que amarlos, alegrarnos con ellos, llorar con ellos. Porque nosotros somos esa familia. Nosotros somos esos hermanos. ¿Cuán diferente sería si nuestros hermanos pudiesen ver una comunidad que los espera? Una comunidad que es paciente con ellos. Una comunidad que los anima. Una comunidad que los confronta. Una comunidad que les predica el Evangelio. Una comunidad que llora con ellos, que se alegra con ellos, que los abraza. Hermanos, ¿cuántos suicidios se habrían evitado? ¿Cuántos brotes psicóticos se habrían prevenido? ¿Cuántas depresiones habrían sido consoladas? ¿Cuántas crisis de ansiedad habrían sido acompañadas? Debemos recuperar este sentido de comunidad familiar.
como iglesia que está siendo plantada, debemos tener esa visión desde ahora. Somos una familia. Aquellos que desean aconsejar o desarrollar un relacionamiento de confianza, es necesario que veamos al otro como nuestro hermano en Cristo. No minimizar el dolor, no repetir clichés dolorosos y no huir de los hermanos. Somos llamados a demostrar compasión por el otro. Puede que no vamos a entender a cabalidad lo que está pasando en la otra persona, pero tenemos que estar ahí para nuestra comunidad. De manera sincera, manifestar preocupación, amistad y un genuino interés. Escuchar, queridos hermanos. Es sorprendente lo rápido que todos somos para hablar. La persona ni siquiera está terminando su historia y nosotros ya estamos pensando en la respuesta con lo que vamos a intervenir. Divagamos en la medida en que nos están hablando y no escuchamos sus demandas, tampoco escuchamos sus experiencias. Para ellos también quebrar estos patrones es difícil. Debemos estar para decir palabras simples como hermano, hermana, tú no eres una carga, eres parte de nuestra familia. Mañana será otro día, intentémoslo de nuevo mañana. Respetemos el proceso de transformación que Dios tiene también para esas personas. Oremos por esas compañías inesperadas que ellos están teniendo, por sus tiempos de espera en el Señor. Y confiemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También se nos habla de piedras en el templo de Dios, y eso ya está en los versículos 20 al 22. Pablo quiere que todos se entiendan, por eso usa estas metáforas entendibles para la audiencia. El templo había sido parte importante para la historia de Israel, pero ahora hay un templo nuevo y que está formado por personas. El fundamento de este templo es la palabra de Dios, especialmente aquella confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. Sobre esta confesión está edificada la iglesia, es lo que dice Jesús en otra oportunidad. La iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era esa enseñanza? Que Jesús es el Hijo de Dios, que había sido esperado y anunciado mediante los profetas. La iglesia debía continuar esta enseñanza apostólica. La piedra angular que hace este edificio posible es Jesús. Toda la comunidad está edificada sobre Él. Él es quien da seguridad y sustento. No hay unidad y no hay crecimiento si Cristo no es la piedra angular. Por esto, en nuestros relacionamientos debemos predicar a Cristo. Solamente en Cristo somos morada de Dios en el Espíritu. Cada uno es templo del Espíritu, pero también lo somos colectivamente. Dios habita en nosotros, tanto personalmente como colectivamente, como comunitariamente. Y de hecho en el imaginario de los efesios está el templo de Artemisa. En el imaginario judío está el templo de Jerusalén. Pero Pablo les dice, hay un mejor templo, y ese mejor templo está en Cristo. Y en el Espíritu, formado por personas de toda tribu y lengua. Somos un templo multiétnico, de muchas etnias, arraigado en la Escritura, y con Cristo como fundamento de la iglesia. Y queridos hermanos, ya para ir concluyendo esta sección, Cristo quiso crear un pueblo, no simplemente individuos aislados. Este pasaje confronta nuestro individualismo. Estar separado de la iglesia es decir, quiero ser una piedra aparte de un edificio, o un hijo separado de mi familia, o un refugiado lejos de mi país. Mucha gente trata a la iglesia como algo innecesario, sin importancia, e incluso lo tratan como un obstáculo. Pero si estamos separados de la comunidad, no estamos siguiendo el modelo del Nuevo Testamento y nos estamos perdiendo las relaciones que Dios creó para el crecimiento mutuo. La vida en comunidad, queridos hermanos, es como Dios quiere que vivamos nuestra fe.
y que nos amemos los unos a los otros. Y repito, en comunidad. Es un regalo increíble de la gracia de Dios tener una familia de la fe. Queridos hermanos, por lo tanto, el amor debe ser intencional. Y esto surge como una virtud producida en una relación con Dios. ¿Puedo amar a alguien más vulnerable emocionalmente? Podemos, por la fuerza que nos trae el Espíritu Santo, para comprender su fragilidad, para llorar por esa fragilidad y acompañar también en esa situación. Así como mi propia flaqueza será expuesta en algún momento para otro miembro también de esta comunidad. Debemos estar dispuestos a aceptar la vulnerabilidad del otro, pero también nosotros ser vulnerables. Y por otro lado también hay una responsabilidad. Las personas con una salud mental alterada también deben amar, implicando que deben quebrar también estos patrones de comportamiento individualistas. Y la única manera para que esos patrones de comportamiento se rompan es cuando Dios moldea nuestro corazón, cuando Dios interviene, cuando su Espíritu nos convence de estar en una comunidad, en una iglesia, cuando entendemos que Cristo dio su vida en la cruz para reconciliarnos consigo mismo y también esta reconciliación con la comunidad. Ansiosos y depresivos necesitan de una red de apoyo, de colegas, de compañeros de jornada que sean capaces de levantar el ánimo. Ahora, hay una mala noticia, queridos hermanos. Sin Jesús no vamos a saber vivir una comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un narcisismo impregnado por nuestro pecado. Y por ese mismo narcisismo nosotros solamente hacemos daño a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y ciertamente tenemos que confesar que hemos hecho daño al cuerpo de Cristo con nuestra indiferencia, con nuestra ausencia, con nuestra falta de compasión, con nuestras palabras no meditadas, con nuestra falta de unidad. Esas son solo marcas de nuestro pecado. Debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo que hemos herido. La comunidad es diversa. Dios la ha entregado como un regalo. Esta comunidad, tan pequeña como la ves, como lo es iglesia local, es lo que Dios te ha regalado, es lo que Dios nos ha regalado. Queridos hermanos, vamos a fracasar si nos hacemos una imagen falsa de esta comunidad. Si, como lo dice Bonhoeffer, nos hacemos una imagen quimérica. Porque muchas veces nosotros, en nuestros mismos corazones, tenemos ideales de cómo debe ser una comunidad. Y muchos de esos ideales están alejados de la Escritura. Nos olvidamos lo que dice Efesios. Nos olvidamos que Cristo nos está llamando a ser conciudadanos, una familia, un templo, todos unidos, arraigados en Cristo, una comunidad de fe. Si piensas que esta iglesia es una comunidad dócil, te equivocas. Si piensas que es una comunidad que no falla, te equivocas. Si piensas que es una comunidad que jamás sufre, te equivocas. La gracia de Dios va a destruir nuestros sueños de comunidad. Dios quiere destruir nuestros ideales de comunidad. Dios va a desilusionar nuestra idea de comunidad para entregarnos a la realidad que Él manifiesta en las Escrituras, para formarnos a la imagen que Él plantea para nosotros. Por esto nos va a llamar a paz, nos va a llamar a unidad, nos va a llamar a amor, nos va a llamar a fraternidad, nos va a llamar a depender de Dios. Porque por nuestra cuenta nosotros no lo hacemos. Necesitamos de Dios. Por eso, hermanos, debemos arrepentirnos. Debemos rogar el auxilio de Dios para vivir la comunidad que Él desea que seamos, para ser la comunidad que plantea en su palabra, un pueblo en Cristo. Quiero invitarlos a que oremos, queridos hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra.
porque ciertamente nos confronta, nos desafía y nos anima. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro narcisismo, por nuestro aislamiento, por negarnos a vivir en comunidad, por negarnos a amar a nuestro prójimo, por negarnos a amar a nuestros hermanos, por ser indolentes con el dolor de nuestros hermanos. Por esto, Dios, tu palabra nos invita a confiar nuevamente en Cristo, que ha hecho un pueblo para sí, que derramó su sangre para reconciliarnos consigo y también con nuestro prójimo. Amado Dios, ayúdanos a vivir en comunidad, a amarnos los unos a los otros, a llorar con los que lloran y ciertamente a alegrarnos con los que se alegran. No podemos hacerlo solos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, porque Él es quien nos edifica. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, la piedra angular de esta comunidad, nosotros oramos. Amén. Amén.